¿Podemos empezar? De cero. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a reanudar nuestro trabajo y en esta tarde lo que vamos a desarrollar es el capítulo correspondiente al estudio de los logaritmos. En primer lugar, tendríamos un poco la necesidad de definir qué cosa es el logaritmo. Para eso digo lo siguiente: dado b mayor que 0 y diferente de 1 y x mayor que 0. El logaritmo de x en base b, que se denota de la siguiente forma, logaritmo de x en la base b, es el número real y tal que b elevado a la i es igual a x. En forma simbólica, podríamos decir lo siguiente: el logaritmo de x en base b es igual a i si y solo si b elevado a la i es igual a x. Ahora, lo que nos va a servir muchísimo son las propiedades. Y dentro de las propiedades podemos tratar dos de ellas. Logaritmo de b en base b, por ejemplo, es decir, logaritmo de un número en su misma base, eso es igual a 1. El logaritmo de 1 en la base b o en cualquier base, como quiera llamarle, es igual a 0. Dos propiedades que debe recordar: logaritmo de un número en su misma base es igual a 1 y el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Luego tenemos acá otra propiedad, 3. Logaritmo de un producto es igual a suma de logaritmos, es decir, logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es logaritmo de x menos el logaritmo de y. Se sobreentiende que es la misma base. Luego pasaremos por acá a mencionar o a hacer mención a algunas propiedades. La propiedad 5 nos habla de la propiedad del sombrero. También se le conoce con ese nombre. Logaritmo de x a la n en base b. Este exponente n baja como coeficiente y te queda n logaritmo de x en base b. 6, logaritmo de x a la m en base b a la n. Notemos acá que tanto el número como la base están elevados a un exponente, m y n en este caso. Esos exponentes bajan como coeficientes a formar un cociente. El cociente que se formaría es m sobre n, multiplicado por el logaritmo de x en base b. La propiedad 7 dice logaritmo de b en base a. Entonces yo puedo invertir, y al invertir lo que se va a generar es esto: 1 sobre el logaritmo de a en base de b. Entonces cambia también el número con la base del logaritmo. Es como, por ejemplo, si tú tuvieras el logaritmo de 3 en base 2, este es igual a 1 sobre el logaritmo de 2 en base 3. Logaritmo de x en base b, esta es la propiedad llamada cambio de base, nos sirve para cambiar de base. Esto lo puedo escribir como logaritmo de x en base a sobre el logaritmo de b en base a. La novena propiedad dice lo siguiente: c elevado al logaritmo de a en base b. Esto es igual a elevado al logaritmo de c en base b. Notemos acá que se ha cambiado la potencia o la base de la potencia con el número de logaritmo. C y a se han permutado. La décima propiedad dice b elevado al logaritmo de x en base b. Este es igual a x. Es como si tuviéramos en la parte práctica 5 elevado al logaritmo de 3 en base 5. ¿Esto cuánto es? 3. La decimoprimera propiedad, logaritmo de b a la i en base b, que esto no es otra cosa que un corolario de propiedades que ya se han hecho mención anteriormente. Logaritmo de b a la i en base b, esto simplemente es i. Aplicando la propiedad de sombrero, esto bajaría como coeficiente y nuevamente el logaritmo de b en base b es 1. Finalmente, logaritmo de x en base b igual al logaritmo de y en base b, teniendo en cuenta las consideraciones especiales para la base, que tiene que ser mayor que 0, diferente de 1, con respecto a los números que x son mayores que 0 y mayor que 0, cancela logaritmos y acá establece la igualdad, que x es igual a y, para poder resolver esa ecuación con logaritmos. Por acá lo que tratamos de plantear es lo siguiente: hablar un poco de cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas. Y ahí sí tienes que tener muy en cuenta la definición de logaritmo. Por decir, acá hemos planteado una ecuación logarítmica. Logaritmo de x más 2 en base 3x menos 5 es igual a 2. Evidentemente es una ecuación logarítmica. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo analizamos? El alumno muchas veces suele cometer ese error. De frente va con lo que dice la definición. 3x menos 5 elevado al cuadrado tiene que ser igual a x más 2.
O sea, estaría desarrollando tan solo esta parte de acá. Pero está omitiendo algunas consideraciones que debe manejar para la base. En primer lugar, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. La base es 3x menos 5, mayor que 0, diferente de 1. El número es mayor que 0, x más 2 mayor que 0, y 3x menos 5 al cuadrado es igual que x más 2. Entonces hay que desarrollar 1, 2, 3 y 4 e intersectar. Al intersectar ya vas a obtener el conjunto solución de esta ecuación asterisco, ¿no? Una ecuación logarítmica. Luego hablemos de las inecuaciones logarítmicas. Vamos a desdoblarlo acá en dos casos. 4.1, caso 1. Caso 1. El caso 1 lo vamos a considerar cuando la base está entre 0 y 1. Si la base está entre 0 y 1. No se olviden que la base tiene que ser mayor que 0, pero diferente de 1. Entonces, si nos plantean una inecuación de este tipo, logaritmo de x en la base b menor que el logaritmo de y en la base b, esto sí y solo sí, bueno, ahí lo que tendríamos que decir es, primero, para resolver, que x tiene que ser mayor que 0. Y mayor que 0. Y finalmente, como la base está entre 0 y 1, cancela logaritmos, pero la desigualdad cambia. Si es menor, acá se convierte en mayor. Logaritmo de x en base b es menor que el logaritmo de y en base b, cambió. 4.2. El caso 2. El caso 2 es cuando la base es mayor que 1. Si la base es mayor que 1, bueno, y nos dan esta inecuación, por ejemplo. Logaritmo de x en base b mayor o igual que el logaritmo de y en la base b. ¿Cómo vamos a desarrollar esta inecuación? Pues acá nos quedaría que, en primer lugar, x tiene que ser mayor que 0, y también tiene que ser mayor que 0, y por acá x es mayor o igual que 0. La desigualdad permanece. En el caso cuando la base es mayor que 1, entonces cancela logaritmos y la desigualdad permanece. Pero cuando estamos en el caso 1, si la base está entre 0 y 1, cancela logaritmos, pero si acá fuera menor, acá cambia a mayor. Hay que tener en cuenta. Y ese mismo criterio lo vas a emplear acá cuando hablemos de inecuaciones exponenciales. Es como, por ejemplo, si tuvieras 3 a la 2x menos 5 mayor o igual que 3 a la x más 7. ¿Cómo resuelves esa inecuación? Fácil. Como la base es mayor que 1, cancela bases y solamente te queda 2x menos 5 mayor o igual que x más 7. Como una cuestión práctica, ¿no? En realidad lo que está pasando es otra cosa, pero eso hay que tener en cuenta algún criterio con respecto a la base. Pero si yo tuviera un quinto, por ejemplo, elevado a la 2x menos 1 menor que un quinto elevado a la x más 3, entonces ahí tenemos una inecuación exponencial también. Pero la base está entre 0 y 1. Entonces acá te queda 2x menos 1. Si era menor, acá se convierte en mayor, porque la base está entre 0 y 1, que x más 3. Entonces, tanto en las inecuaciones logarítmicas como en las inecuaciones exponenciales, hay que tener mucho cuidado en trabajar con la base. ¿De quién depende el hecho de que permanezca o cambie la desigualdad de la base? Si la base está entre 0 y 1, entonces hay que tener cuidado porque cambia la desigualdad, se invierte. Pero si la base es mayor que 1, entonces la desigualdad, si es mayor que 1, permanece. Si está entre 0 y 1, cambia. Bien, vamos con los problemas ahora sí. Vamos a resolver los problemas que están propuestos en tu cuadernillo.
Número 1 me dice lo siguiente: hay que resolver esa ecuación logarítmica, como puedes darte cuenta ahí. Veamos. Todo lo pasamos al primer miembro de la igualdad. Es una ecuación logarítmica, ¿eh? Todo lo pasamos al primer miembro de la igualdad. Entonces tendríamos algo así. Arreglando, este logaritmo de x en base a 1/3 al cuadrado lo escribes así mejor. Logaritmo de x en base a 1/3 elevado al cuadrado menos el logaritmo de x en base a 1/3 menos 2 igual a 0. Todo lo hemos pasado al primer miembro de la igualdad. Y ahí, si quieres, puedes hacer un cambio de variable, ¿eh? Podrías decir así: hacemos logaritmo de x en base a 1/3 igual a. Cambio de variable. Al hacer ese cambio de variable te quedaría así, mira: a cuadrado menos a menos 2 igual a 0. Factoriza el método del aspa. Te quedaría a menos 2 multiplicado por a más 1 igual a 0. ¿Está bien? Esto implicaría que a ha tomado valores. A es igual a 2 o a es igual a menos 1. Pero ¿quién era a? A es un cambio de variable que tú habías hecho. A era el logaritmo de x en base a 1/3. Este es igual a 2. O el logaritmo de x en base a 1/3 es igual a menos 1. Por definición, x vale 1/3 elevado al cuadrado. O por acá, x vale 1/3 elevado a la menos 1. Es decir, un valor para x sería igual a 1/9 y el otro valor para x sería igual a 3. Dos valores ahí. Vamos a llamarle x1 y x2. Lo que te piden es la suma de los valores. Entonces dices x1 más x2, 9 por 3, 27, 28 novenos. Esa es la respuesta al problema número 1. La suma de los valores de x. Ya en el problema 2 me dicen hay que hallar el complemento del conjunto solución de esta ecuación que te aparece por acá. Logaritmo en base x más 1 de x cuadrado menos 4. 2 1 sobre el logaritmo de 2 en la base 3. Vamos a trabajar inicialmente en ese corchete. A ver, veamos esto. Trabajemos por un primer momento en este corchete para ver qué es lo que pasa. ¿Está bien? Por acá decimos lo siguiente. Tenemos 1 sobre, este 1 lo voy a escribir así, logaritmo de 2 en base 2. Ya sabemos que 1 lo puedo escribir de muchas formas, ¿no? Más el logaritmo de 3
en la base 2. En el otro sumando. Este 1 ahora me conviene escribirlo así mejor, logaritmo de 3 en la base 3 más el logaritmo de 2 en la base 3. Bien, esto a su vez es una suma de logaritmos. La suma de logaritmos por propiedad, ¿a qué cosa es igual? Es el logaritmo de 2 en la base 2 por 3, que es 6, más 1 sobre el logaritmo en la base 3, pero ahora de 3 por 2. ¿Qué es lo que vamos a tener por acá? A ver, veamos. Ahí tendríamos 1 sobre el logaritmo de 6 en la base 2 más 1 sobre logaritmo de 6 en la base 3. Pero por propiedad, esto es igual a ¿quién? Logaritmo de 2 en la base 6. Más, nuevamente aplicando una propiedad, este logaritmo se invierte, sería logaritmo de 3 en la base 6. Nuevamente, suma el logaritmo. ¿De dónde proviene? Logaritmo de un producto. Esto es 2 por 3. Estamos hablando del logaritmo de 6 en base 6. Eso nuevamente por una propiedad, este es igual a 1. Logaritmo de un número en su misma base es 1. Significa entonces que todo este corchete, luego de verlo efectuado por acá, es igual a 1. Muy bien. Todo ese corchete es igual a 1. Entonces la ecuación que nos dan en realidad debería ser así. Logaritmo de x al cuadrado menos 4, x más 1 es igual a 2 por todo esto que vale 1, es 2. Y ahí sí, trabajemos con la definición. ¿Cómo se resuelve esta ecuación llamada asterisco? X más 1 tiene que ser mayor que 0. La base tiene que ser mayor que 0. Y diferente de 1. Base mayor que 0 y diferente de 1. Además, el número x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor que 0. Y finalmente, x más 1 al cuadrado es igual a x al cuadrado menos 4. Ya está. Por ese lado, ¿qué dirías? X tiene que ser mayor que menos 1. X tiene que ser diferente de 0. Por acá trabajando te quería que x más 2 por x menos 2 tiene que ser mayor que 0. Y finalmente, desarrollando esto, si nos ponemos a desarrollar esto como una cuestión aparte, porque es una ecuación sencilla de desarrollar, lo podríamos desarrollar por este lado de acá. X al cuadrado más 2x más 1 es igual a x al cuadrado menos 4. X cuadrado se van. Y acá nos quedaría que x es igual a menos 5 medios. Bien. Trabajando con puntos críticos esta inecuación. Los puntos críticos son menos 2 y 2. Menos 2 y 2. La regla práctica dice que empiece del margen derecho con signo más, menos, más. ¿Qué intervalo consideras? Los positivos, porque la desigualdad es mayor. Esto y esto. Mayor. Ahora, habría que interceptarlas. Por ejemplo, 1 intercepto con 3. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Cuando tú interceptas 1 con 3, ojo, en tu recta, te puedes dar cuenta que la intersección es esta rama, de 2 a más infinito. Ahora, eso interpretado con los x diferentes de 0. No hay, pues sigue siendo esto mismo, porque el 0 no está acá.
Ahora, esta rama intersectada con este punto, más o menos lo que quiero decir es esto. Menos 2, esta rama intersectada con este punto azul, digamos, que por acá está menos 5 medios. Definitivamente no hay intersección, pues, ¿no? Por lo tanto, el conjunto solución es el vacío. No hay intersección. ¿Esto qué implica? Esto trae como consecuencia afirmar que el complemento del conjunto solución es todos los reales. Todo R. ¿No? Bien, y es lo que pedía precisamente en el problema número 2, hallar el complemento del conjunto solución. Mucho cuidado porque el alumno, como repito, es muy frecuente este error, que cuando le dan una ecuación de este tipo, como la que aparece en asterisco, el alumno simplemente dice, bueno, entonces esto se resuelve así, x más 1 al cuadrado es igual a x cuadrado menos 4, lo cual sería esta parte de acá. Y si desarrolla, hace los cálculos, sale que x es igual a menos 5 medios, pero eso no es solución. Porque, como repito, hay que analizar también cómo es la base. La base tiene que ser mayor que 0, diferente de 1, y el número x cuadrado menos 4 es mayor que 0. Cuando tú analizas todas esas condiciones, te das con la sorpresa de que no hay ningún valor real que cumpla esta ecuación. Por lo tanto, el conjunto solución sería el vacío, pero como nos piden el complemento, sería pues en este caso el conjunto de los números reales. Y sin pérdida de tiempo, vamos al problema número 3. Hallar la suma de los cuadrados de los valores que verifican esta ecuación. La suma de los cuadrados de los valores de x que satisfacen esa ecuación. Ya hemos adelantado acá porque en su cuadernillo está 729, que esta es a la sexta. Aparece 81, pero de una vez vamos a modificarlo acá. Esto sería 3 a la cuarta de una vez, para avanzar. 9 es 3 al cuadrado. A ver, apliquemos propiedades ahí, Aplicando la propiedad sombrero, este 6 baja como coeficiente, 4 baja como coeficiente y así podemos seguir avanzando. Entonces acá nos quedaría 6 logaritmo de 3 en la base x más 7. 2 más. Nuevamente, esto bajaría 4 logaritmo de 3 en la base x más 7. Esto bajaría 2 logaritmo de 3 en la base 5 menos x. Apliqué la propiedad del sombrero. Mitad 1, mitad 2. Entonces, esto lo puedo escribir así. 6 logaritmo de 3 en la base x más 7 igual a 2 más 2. Ahora acá te quedaría el logaritmo de 3 en la base x más 7 por este logaritmo de 3 en base 5 menos x lo voy a subir, pero por propiedad eso subiría así, el logaritmo de 5 menos x en la base 3. Este señor de acá ha subido
pero al subir se invierte. El logaritmo de 5, la base pasa a ser número y el número pasa a ser base. Sacas mitad todo. Al sacar mitad te queda 3, logaritmo de 3 en base x más 7 igual a 1 más, acá nos quedaría así, aplicando esta propiedad, fíjate, la propiedad de la cadena, ¿cómo se llama? Puede ser B, A o C, si quieres, por el logaritmo en base C de A. Logaritmo de C en base B por logaritmo de A en base C, esto por propiedad del logaritmo de A en base B. Algo así como regla práctica, como que C y el logaritmo de C se van, y te queda el logaritmo de A en base B. Acá fíjate, 3 y logaritmo de 3 se van. Entonces, ¿qué nos quedaría? No obstante, ya sacaste mitad de 6, 3, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1, y acá te quedaría el logaritmo de 5 menos x en la base x más 7. Entonces nuevamente puede subir por la propiedad del sombrero. Esto subiría, formaría 27 ahí, ¿verdad? Entonces acá te quedaría el logaritmo de 27, porque este es al cubo, en base x más 7. Este 1 lo podemos ver así. 1 lo escribes como logaritmo de 5 menos x en base 5 menos x. Entonces ahí se forma el logaritmo, o logaritmo, mejor me conviene escribirlo así, para que tengan la misma base. Este 1 lo vas a escribir así, logaritmo de x más 7 en base x más 7. Ahí está. Más el logaritmo de 5 menos x en base x más 7. Esta suma de logaritmos ya sabe de dónde proviene. Esto proviene del logaritmo en base x más 7 de ¿quién? De x más 7 multiplicado por 5 menos x. Ya está. Ahora sí, cancela el logaritmo y llegas a la siguiente ecuación. Antes, no te olvides decir que x más 7 tiene que ser mayor que 0 y x más 7 diferente de 1. Es decir, la solución tiene que ser x tiene que ser mayor que menos 7, pero también tiene que ser diferente de menos 6. Por acá, ¿qué tendríamos? Cancela el logaritmo y te queda así. 27 es igual a x más 7 multiplicado por 5 menos x. Si desarrollamos eso, ¿qué nos quedaría? A ver, por acá, en borrador simplemente, 27 es igual a 5x menos x al cuadrado más 35 menos 7x. Todo lo pasamos para allá, te quedaría x al cuadrado, aquí te queda menos más 2x menos 8 igual a 0. Xx 4 menos 2, si no me equivoco. 4 por 9 menos 8. Entonces acá desarrollando te queda así. X más 4 y el otro factor es x menos 2. Ahí tendría las soluciones. Entonces las posibles soluciones, que luego lo vamos a verificar, una primera solución sería menos 4 y la otra solución sería 2. Pero cuidado con las restricciones, tiene que ser mayor que menos 7, bueno, menos 4 es mayor que menos 7, ¿no? Y diferente de menos 6 también lo es. 2 es mayor que menos 7 y diferente de menos 6. Por lo tanto, las dos son soluciones de esta ecuación. Pero te piden la suma de los cuadrados. Lo que te están pidiendo acá es x sub 1 elevado al cuadrado más x sub 2 elevado al cuadrado, 16 más 4, esto es 20. Ya tenemos el problema número 13.
Dice el problema número 4. Si A es el menor valor entero que se obtiene al resolver la siguiente inecuación que aparece por acá. En su cuadernillo, acá aparece raíz cuadrada de 14 y acá raíz cuadrada de 2. Pero la propiedad, gracias a una propiedad, cuando tiene el mismo índice, la raíz, estas raíces se pueden cancelar, aplicando una de las propiedades que hemos dado ahí. Precisamente por esto, ¿no? Hago mención a la propiedad. Si tenías, por ejemplo, el logaritmo de 14 a la 1 medio y acá 2 a la 1 medio, es mucho que estos salen a formar un cociente ahí. 1 medio entre 1 medio, logaritmo de 14 en base 2. Bueno, este es 1 y te queda el logaritmo de 14 en base 2 porque está ahí. Entonces ahí el objetivo es encontrar precisamente A para dar respuesta al problema, ¿ya? Vamos a tratar de encontrar A, que es la menor solución entera de esa inecuación. Vamos a ver, vamos a los de esa inecuación. Como primer paso, 7x al cuadrado más 9x más 4 es mayor que 0. Este es para todo x real. Pues el discriminante es menor que 0. Como el discriminante de esa inecuación de segundo grado es menor que 0, entonces el conjunto solución de esta inecuación es todos los reales, todo R, no hay ningún problema, siempre va a ser positivo esa expresión. Independientemente del valor que tome x acá, esta expresión siempre es positiva. Bueno, entonces ya no quedaría otra cosa que trabajar con la inecuación. Como la base es mayor que 1, porque 2, cancela logaritmos y te quedaría esto. 7x al cuadrado más 9x más 4 menor que 14. Cancela logaritmos. Entonces acá nos va a quedar esto. 7x al cuadrado más 9x menos 10 menor que 0. Factorizando, 7x menos 5, x más 2. Verifiquemos a ver si es cierto eso. 7x cuadrado, acá te queda 14, menos 5, 9, menos por más da menos, ya está. Puntos críticos, ¿cuáles son? Los puntos críticos en este caso son dos, que son menos 2 y el otro punto crítico sería 5 séptimos. La regla que dice más, menos, más. Como la desigualdad es menor, considero estos intervalos donde le asigné el signo menos. Es decir, que x debe pertenecer a este intervalo, al intervalo abierto que va desde menos 2 hasta 5 séptimos. Pero como me dicen que A es el menor valor entero, entonces tendría que averiguar acá cuál es el menor valor. A sería igual a menos 1. Es el menor valor entero. Menos 1, pues menos no lo toma. Como ya tiene el valor de A, reemplazo la arriba. E sería igual. Es el logaritmo en base 5 del corchete. En el primer paréntesis, como A vale menos 1, sería menos 1 más 6 sería 5 el primer paréntesis. En el segundo paréntesis sería menos 1 al cuadrado 1, acá te queda menos por nada más, 2 más 3, 5. O sea que acá estaríamos hablando en realidad de el logaritmo de 25 en base 5. ¿Y esto cuánto es? 2. Por lo tanto, la expresión pedida E sería igual a 2. Vamos con el problema número 5.
El problema número 5 nos dice lo siguiente. Dice que si el intervalo A, B es la solución de esta inecuación, hay que hallar el valor de esta expresión E. En otras palabras, lo que tenemos que hallar es el conjunto solución ahí, para poder encontrar los valores de A y B y reemplazar, evidentemente. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. A ambos miembros de la igualdad le aplico logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3. La desigualdad no cambia. No cambia. Aplica la propiedad del sombrero. Esto bajaría como coeficiente. Entonces acá te va a quedar logaritmo de x en la base 3 elevado al cuadrado. Menor el logaritmo en base 3 de x a la cuarta menos el logaritmo de 27 en base 3. Porque como es el logaritmo de un cociente, es diferencia de logaritmos. Todo lo pasamos al primer miembro de la igualdad. Logaritmo de x en base 3 al cuadrado menos esto aplicando la propiedad del sombrero, bajaría como coeficiente. Te queda 4 veces el logaritmo de x en base 3 más 3 menor que 0. Todo lo pasé al primer miembro de la desigualdad. Hacemos logaritmo de x en base 3 es igual a. ¿Qué nos va a quedar ahí? Te va a quedar a cuadrado menos 4a más 3 menor que 0. Esto a menos 1 por a menos 3 menor que 0. Puntos críticos 1 y 3. Los puntos críticos de acá son 1 y 3. Uno, 3. Más, menos, más. Como la desigualdad es menor, consideras este intervalo de acá. El intervalo donde le asignó el signo menos. Esto significa que A es mayor que 1, pero menor que 3. ¿Pero quién era A? A era el logaritmo de x en la base 3. Entonces ahí tendríamos sí. 1 es menor que el logaritmo de x en base 3 y este es menor que 3. Pero 1 lo puedo escribir así. Logaritmo de 3 en base 3. Logaritmo de x en base 3 y 3 lo escribo como el logaritmo de 27 en base 3. Como 3 es mayor que 1, entonces puedo cancelar logaritmos. ¿Y qué te quedaría? Que 3 es menor que x y es menor que 27. Cancela logaritmos, cancela logaritmos. Entonces ahí tienes que el conjunto solución sería el intervalo que va desde 3 hasta 27. De 3 a 27. Por lo tanto, para el problema, esto era A y esto es B. A vale 3 y B vale 27. Habiendo encontrado esos valores, E sería igual a 27 menos 3, 24, más 1, 25. Raíz cuadrada, 5. ¿No? Ya tiene los valores de A, vale 3, B vale 27. 27 menos 3, 24, más 1, 25. Raíz cuadrada 25, eso es 5. Ya está reemplazado ahí, ¿no?
hallar el producto de las soluciones, dice el problema número 6. Me voy a ayudar de algunas propiedades de la teoría de exponentes, como por ejemplo, este 6 de 2 por 3, lo escribo así mejor, 2 elevado a la ln de x por 3 elevado a la ln de x. 2 por 3, 6, menos 9, 2 ln de x, todo lo pasamos al primer miembro, menos 2, 3 ln de x, más 18 igual a 0. Todo pasó al primer miembro. Agrupo acá, a ver. Factor común en estos dos términos y luego factor común en estos términos de acá. Veamos. Acá puedo sacar factor común 2 elevado a la ln de x. ¿Qué te quedaría? 3 elevado a la ln de x menos 9. De los términos que siguen, factorizas menos 2. Te va a quedar 3 elevado a la ln de x menos 9. Igual a 0. Una vez más, factor común. Este paréntesis y acá también el paréntesis. Sale como factor común. 3 ln de x menos 9. Factor común, ¿qué te quería? 2 ln de x menos 2 igual a 0. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Primero, 3 ln de x menos 9 igual a 0, o 2 ln de x menos 2 igual a 0. El primer factor igual a 0 o el segundo factor igual a 0. Esto implicaría que 3 elevado a la ln de x es igual a 9, que es 3 al cuadrado, o 2 elevado a la ln de x es igual a 2 elevado a la 1. Bases iguales, exponentes iguales. Logaritmo de x es igual a 2 o logaritmo de x es igual a 1. Se sobreentiende que este logaritmo en base e. Entonces este es e, x es igual a e al cuadrado. Y acá x es igual a e elevado a la 1. X sub 1, x sub 2. Lo que nos piden es el producto de las soluciones. X sub 1 por x sub 2. E al cubo, ¿no? E cuadrado por e al cubo. Dice el problema 7. Hallar el valor de la expresión 2 sobre x elevado a la x medios si logaritmo en base x de esta expresión paréntesis es igual a 2x menos 3.
Bueno, las condiciones para la base, ¿cuáles son? La base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Base mayor que 0 y diferente de 1. Además, el número tiene que ser mayor que 0, pero eso ya no es necesario, puesto que si x es mayor que 0, hace que toda esta expresión sea positiva. Fíjense acá, si x es mayor que 0, este es positivo, este es positivo, este es positivo. Todos ese es positivo. Vamos a trabajar más bien con la última condición, que tiene que cumplirse, que x elevado a esta expresión tiene que darte todo ese paréntesis. X elevado a la 4x menos 6 más 4 a la 39 sobre 2 a la 40, esto tiene que ser igual a x elevado a la 2x menos 3. Bien, paso a multiplicar y esto lo arreglo, lo escribo así, x a la 2x menos 3 elevado al cuadrado, más, esto lo puedes escribir 4 a la 39, 2 a la 39 elevado al cuadrado, igual 2 a la 40 que multiplica x elevado a la 2x menos 3. Lo pasamos al primer miembro de la igualdad, arreglándolo ya, te va a quedar así. X 2x menos 3 al cuadrado, esto lo pasa al primero, pasa con signo menos, 2 elevado a la x 2x menos 3 por 2 a la 39 más 2 elevado a la 39, todo esto al cuadrado igual a 0. Todo pasó al primer miembro de la igualdad y hemos arreglado acá. Está el cuadrado del primero, cuadrado del segundo, doble producto del primero por el segundo. Bueno, pero esto de acá en realidad no es otra cosa que el desarrollo de esta expresión. X 2x menos 3 menos 2 a la 39, todo esto al cuadrado igual a 0. Está el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por segundo y el cuadrado del segundo. Bueno, esto conlleva a afirmar que x elevado a la 2x menos 3 menos 2 a la 39, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si esto lo arreglamos, podría quedar de la siguiente forma. A ver. Este es x elevado a la 2x menos 3 igual a 2 a la 39, pero eso lo escribo así mejor, 2 elevado al cubo y todo esto elevado a la 13. Le doy forma, a ver. X elevado a la 2x menos 3 es igual a 8, que es 2 al cubo, y 13 lo escribes como 2 por 3, o 2 por 8 en todo caso. 2 por 8, 16, menos 3. Y ahí se puede dar cuenta uno cuánto vale x, X es igual a 8. X vale 8. Si x vale 8, vamos a reemplazar la expresión e. Sería 2 sobre 8 elevado a la 8 medios. Es decir, 1/4 elevado a la 4. Pero esto lo puedo escribir así. 1/4 lo puedo escribir como 2 a la menos 2
elevado a la cuarta. Y esto, en buena cuenta, es 2 elevado a la menos 8. Y ahí tiene el problema número 7. El problema número 8 dice lo siguiente: si esa unión de intervalos es el conjunto solución, o sea, de menos minutos hasta B reunido con intervalo de C hasta D cerrado, es el conjunto solución que se obtiene a resolver esta inecuación que está planteada por acá. Hallar C más D menos D. Bueno, a ver, tratemos de expresarlo como una inecuación exponencial. 25 cuartos. Acá voy a aplicar esta propiedad. Cuando tú tienes B sobre A elevado a la N, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo escribir así. Cambio A sobre B elevado a la ¿cuánto? A la menos N. Eso es lo que vamos a aplicar acá. Este 25 cuartos es 5 medios elevado al cuadrado. 25 cuartos, 5 medios. Esto de acá lo puedo escribir como 2 quintos elevado a la menos 2. Bueno, y 8 sobre 125 no hay problema, porque este es 8 sobre 125. Esto de acá es 2 quintos elevado al cubo. 2 al cubo 8, 5 al cubo 125. Bien, la idea es dejar todo en una misma base. 2 quintos, 2 quintos, 2 quintos. Primer paso entonces. Acá te quedaría así. 2 quintos elevado a la X mayor o igual, repito, este 25 cuartos lo escribes como 2 quintos elevado a la menos 2. Y ese 8 sobre 125 es 2 quintos elevado al cubo, pero eso está elevado nuevamente a la 5 sobre X. Entonces acá potencia a potencia quedaría 15 sobre X. Acá se convierte en un producto de bases iguales. Ya sabes qué hacer ahí. 2 quintos elevado a la X mayor o igual que 2 quintos elevado a la menos 2 más 15 sobre X. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Ahora sí, hay que tener cuidado con esa inecuación donde la base, en este caso, está entre 0 y 1. Ojo. La base está entre 0 y 1. Cancela la base y te quedaría que X, ojo, va a ser menor o igual que menos 2 más 15 sobre X. Cancela la base, pero al cancelar la base, ¿qué va a pasar? La desigualdad cambia. Puesto que la base, como repito acá, está entre 0 y 1. Todo lo pasa al primer miembro de la desigualdad. Esto va a quedar así. X más 2
menos 15 sobre X menor o igual que 0. Todo pasó al primer miembro de desigualdad. Desarrollando esto, X al cuadrado más 2X menos 15 sobre X menor o igual que 0. Factoriza X más 5 por X menos 3 sobre X va a ser menor o igual que 0. Puntos críticos. Son 3 los puntos críticos ahí. ¿Cuáles son los puntos críticos? Menos 5, 0 y 3. Más, menos, más, menos. Como la desigualdad es menor, considera los intervalos donde le asignaste el signo menos. Este intervalo y este otro intervalo. El denominador no puede ser 0 de ninguna manera. Entonces cerramos acá en menos 5 y cerramos en 3. Eso significa que el conjunto solución, tal como aparece en la figura, el conjunto solución es el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 5 cerrado, reunido con intervalo abierto en 0 hasta 3 cerrado. Ahora sí, ya con eso identificamos. B sería igual a menos 5, C sería igual a 0, D es igual a 3. Con eso, lo que nos piden, a ver, la expresión E sería igual a, ver, C más D, 3 menos 5, 3 más 5, 8. Bien,
Continuando con el desarrollo del problema, ahora tenemos el problema número 9, nos pide resolver esa inecuación, que como bien puedes darte cuenta tú, es una inecuación exponencial. Pero evidentemente hay que arreglar esta expresión a efecto de poder encontrar el conjunto de solución del mismo. Fíjate, nos dan 9 elevado a la x. Acá vamos a jugar un poco con la teoría de exponentes. Por ejemplo, acá en el último sumando también 3 elevado a la 4 raíz de x más 3. Bueno, entonces tú dices, eso en realidad proviene, o lo puedes escribir de esta forma, 4 raíz cuadrada de x multiplicado por 3 elevado al cubo. Dado que producto de bases iguales, los exponentes se suman. Algo así. Bueno, esto de acá es conocido, el 27. Acá 9 a la x, por ejemplo, para adelantar un poco el proceso, lo puedo escribir como 3 elevado a la x, todo esto al cuadrado. ¿No? Porque en realidad es esto. Hemos abreviado acá, pero en realidad es esto de acá. 3 al cuadrado, que es 9 elevado a la x. Pero por una propiedad elemental de la teoría de exponentes, esto de acá puede ingresar, 2 sale. Entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos a efectuar algunas operaciones de acá, a efecto de poder ya resolver el problema de manera inmediata. Lo escribimos de la siguiente manera. 9 a la x, entonces yo digo, esto lo puedo escribir así. 3 elevado a la x y todo esto al cuadrado. Todo lo pasamos al primer miembro de la desigualdad, menos 26, y esto lo escribimos así, fíjate, 3 elevado a la 2 raíz cuadrada de x, y acá 3 elevado a la x. Producto de bases iguales, los exponentes se suman. Menos, por ejemplo acá, ya hemos visto que esto lo puedo escribir así, 27, 3 elevado a la 4 raíz cuadrada de x, pero esto lo escribo así también si quieres, 3 raíz cuadrada de, o 2 raíz cuadrada de x, 2 raíz cuadrada de x elevado al cuadrado, menor o igual que 0. Todo ha pasado al primer miembro de desigualdad. 9 a la x es 3 a la x al cuadrado. Esta expresión la hemos escrito de esta manera, y 3 elevado a la 4 raíz de x más 3 lo escribimos así. 3 al cubo, 27, 3 elevado a la 4 raíz de x es 3 elevado a la 2 raíz de x, todo esto al cuadrado. Ahora, por acá lo podemos factorizar de pronto, Vamos a ver si se puede factorizar esto. Aplicando el método del aspa simple, factores de 3 a la x al cuadrado, dices 3 a la x, 3 a la x. Intentemos. Acá podría ser menos 27, que multiplica 3 elevado a la 2 raíz cuadrada de x, un factor, y acá sería 1, que multiplica 3 elevado a la 2 raíz cuadrada de x. Es cierto, vamos a ver si cumple esto. Acá te queda 1, acá te queda menos 27, menos 27 más 1, aparece el término central que es menos 26. Efectivamente, entonces acá lo que yo tengo es lo siguiente. Luego de haber hecho la factorización, te quedaría 3 elevado a la x menos 27, que multiplica, si quieres verlo así, 3 elevado a la 2 raíz cuadrada de x, un primer factor. Ya sabes que los factores los tomamos así en forma horizontal. El otro factor es 3 a la x más 3 elevado a la 2 raíz cuadrada de x. Y todo esto es menor o igual que 0. Ahora, la exponencial, por la misma definición que tiene, esto de acá es positivo. Independientemente del valor que tome x, la exponencial es positiva. Entonces, para que un producto de factores sea menor o igual que 0, los factores deben tener signos distintos. Pero si ya tienes la certeza de que este factor es positivo, entonces lo único que te quedaría asegurar es que 3 elevado a la x menos 3 elevado a la 2 raíz cuadrada de x más 3 tiene que ser menor o igual que 0. Este es positivo, entonces acá tiene que ser menor o igual que 0, ¿no? Entonces, lo pasamos al segundo miembro de la desigualdad y te queda 3 elevado a la x menor o igual que 3 elevado a la 2 raíz cuadrada de x más 3. Cancela la base y te queda x, pero x lo escribo así, raíz cuadrada de x elevado al cuadrado
menor o igual que 2 raíz cuadrada de x más 3. Cancelaste base, ¿no? 3 y 3 se cancelan. Pasamos al primer miembro de la igualdad. Raíz de x al cuadrado menos 2 raíz de x menos 3 menor o igual que 0. Esto lo podemos factorizar si quieres, ¿eh? Raíz de x menos 3, por acá raíz de x más 1 menor o igual que 0. Esto de acá es positivo. Ya ni te preocupes decir esto. Eso es positivo. Si eso es positivo, entonces no queda otra alternativa a aseverar que el otro factor tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, raíz cuadrada de x menos 3 tiene que ser menor o igual que 0. Si este es positivo, entonces el de acá tiene que ser menor o igual que 0. En otras palabras, la raíz cuadrada de x es menor o igual que 3. Pero esto es mayor o igual que 0. Elevas al cuadrado, al elevar al cuadrado acá te queda 0, x menor o igual que 9. Por lo tanto, el conjunto solución x debe pertenecer al intervalo 0,9. Por acá vamos a colocar las claves de la evaluación. De esa manera, jóvenes, hemos terminado nuestra sesión de hoy día, de esta tarde. Espero que hayan sacado provecho al máximo. Y acá les estoy alcanzando las claves de la evaluación, ¿no? 1C, 2D de dado, 3E de enano, 4B de bueno, C, A y D. Muy bien, muchachos. Espero una vez más que hayan sacado provecho al máximo y ya nos estaremos reencontrando la próxima semana. No sin antes agradecerles su cordial atención. Hasta luego, nuevo, chao. Es mayor que 1. Si la base es mayor que 1, bueno, y nos dan esta inecuación, por ejemplo, logaritmo de x en base b mayor o igual que el logaritmo de y en la base b. ¿Cómo vamos a desarrollar esta inecuación? Pues acá nos quedaría que, en primer lugar, x tiene que ser mayor que 0
y también tiene que ser mayor que 0, y por acá x es mayor o igual que 0. La desigualdad permanece. En el caso cuando la base es mayor que 1, entonces cancela logaritmos y la desigualdad permanece. Pero cuando estamos en el caso 1, si la base está entre 0 y 1, cancela logaritmos, pero si acá fuera menor, acá cambia a mayor. Hay que tener en cuenta. Y ese mismo criterio lo vas a emplear acá cuando hablemos de inecuaciones exponenciales. Es como, por ejemplo, si tuvieras 3 a la 2x menos 5 mayor o igual que 3 a la x más 7. ¿Cómo resuelves esa inecuación? Fácil. Como la base es mayor que 1, cancela bases y solamente te queda 2x menos 5 mayor o igual que x más 7. Como una cuestión práctica, ¿no? En realidad lo que está pasando es otra cosa, pero eso hay que tener en cuenta algún criterio con respecto a la base. Pero si yo tuviera un quinto, por ejemplo, elevado a la 2x menos 1 menor que un quinto elevado a la x más 3, entonces ahí tenemos una inecuación exponencial también. Pero la base está entre 0 y 1. Entonces acá te queda 2x menos 1. Si era menor, acá se convierte en mayor, porque la base está entre 0 y 1, que x más 3. Entonces, ¿podemos empezar? de 0. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a reanudar nuestro trabajo y en esta tarde lo que vamos a desarrollar es el capítulo correspondiente al estudio de los logaritmos. En primer lugar, tendríamos un poco la necesidad de definir qué cosa es el logaritmo. Para eso digo lo siguiente: dado b mayor que 0 y diferente de 1 y x mayor que 0. El logaritmo de x en base b, que se denota de la siguiente forma, logaritmo de x en la base b, es el número real y tal que b elevado a la i es igual a x. En forma simbólica, podríamos decir lo siguiente: el logaritmo de x en base b es igual a i si y solo si b elevado a la i es igual a x. Ahora, lo que nos va a servir muchísimo son las propiedades. Y dentro de las propiedades podemos notar dos de ellas. Logaritmo de b en base b, por ejemplo, es decir, logaritmo de un número en su misma base, eso es igual a 1. El logaritmo de 1 en la base b o en cualquier base, como quiera llamarle, es igual a 0. Dos propiedades que debe recordar: logaritmo de un número en su misma base es igual a 1 y la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. La base es 3x menos 5, mayor que 0, diferente de 1. El número es mayor que 0, x más 2 mayor que 0 y 3x menos 5 al cuadrado es igual que x más 2. Entonces hay que desarrollar 1, 2, 3 y 4 e intersectar. Al intersectar ya vas a obtener el conjunto de solución de esta ecuación asterisco, ¿no? Una ecuación logarítmica. Luego hablemos de las inecuaciones logarítmicas. Vamos a desdoblarlo acá en dos casos. 4.1, caso 1. Caso 1. El caso 1 lo vamos a considerar cuando la base está entre 0 y 1. Si la base está entre 0 y 1. No se olviden que la base tiene que ser mayor que 0, pero diferente de 1. Entonces, si nos plantean una inecuación de este tipo, logaritmo de x en la base b menor que el logaritmo de y en la base b, esto sí y solo sí, bueno, ahí lo que tendríamos que decir es, primero, para resolver, que x tiene que ser mayor que 0 y mayor que 0. Y finalmente, como la base está entre 0 y 1, cancela logaritmos, pero la desigualdad cambia. Si es menor, acá se convierte en mayor. Logaritmo de x en base b es menor que el logaritmo de y en base b, cambió. 4.2. El caso 2. El caso 2 es cuando la base, logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Luego tenemos acá otra propiedad, 3, logaritmo de un producto.
es igual a la suma de logaritmos, es decir, logaritmo de x en base b más logaritmo de y en base b. Logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es logaritmo de x menos el logaritmo de y. Se sobreentiende que es la misma base. Luego pasaremos por acá a mencionar o a hacer mención a algunas propiedades. La propiedad 5 nos habla de la propiedad del sombrero. También se le conoce como ese nombre. Logaritmo de x a la n en base b. Este exponente n baja como coeficiente y te queda n logaritmo de x en base b. 6, logaritmo de x a la m en base b a la n. Notemos acá que tanto el número como la base están elevados a un exponente, m y n en este caso. Esos exponentes bajan como coeficientes a formar un cociente. El cociente que se formaría es m sobre n, multiplicado por el logaritmo de x en base b. La propiedad 7 dice logaritmo de b en base a. Entonces yo puedo invertir, y al invertir lo que se va a generar es esto, 1 sobre el logaritmo de a en base b. Entonces cambia también el número con la base del logaritmo. Es como, por ejemplo, si tú tuvieras el logaritmo de 3 en base 2, este es igual a 1 sobre el logaritmo de 2 en base 3. Logaritmo de x en base b, esta es la propiedad llamada cambio de base, no sirve para cambiar de base, esto lo puedo escribir como logaritmo de x en base a sobre el logaritmo de b en base a. La novena propiedad dice lo siguiente, c elevado al logaritmo de a en base b, esto es igual a elevado al logaritmo de c en base b. Notemos acá que se ha cambiado la potencia o la base de la potencia con el número de logaritmo. C y a se han permutado. La décima propiedad dice b elevado al logaritmo de x en base b, este es igual a x. Es como si tuviéramos en la parte práctica 5 elevado al logaritmo de 3 en base 5. ¿Esto cuánto es? 3. La decimoprimera propiedad, logaritmo de b a la i en base b, que esto no es otra cosa que un corolario de propiedades que se han hecho mención anteriormente. Logaritmo de b a la i en base b, esto simplemente es i. Aplicando la propiedad de sombrero, esto bajaría como coeficiente y nuevamente el logaritmo de b en base b es 1. Finalmente, logaritmo de x en base b igual al logaritmo de y en base b, teniendo en cuenta las consideraciones especiales para la base, que tiene que ser mayor que 0, diferente de 1, con respecto a los números que x son mayores que 0 y mayor que 0, cancela logaritmos y acá establece la igualdad, que x es igual a y para poder resolver esa ecuación con logaritmos. Por acá lo que tratamos de plantear es lo siguiente, hablar un poco de cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas. Y ahí sí tienes que tener muy en cuenta la definición de logaritmo. Por decir, acá hemos planteado una ecuación logarítmica. Logaritmo de x más 2 en base 3x menos 5 es igual a 2. Evidentemente es una ecuación logarítmica. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo analizamos? El alumno muchas veces suele cometer ese error. De frente va con lo que dice la definición. 3x menos 5 elevado al cuadrado tiene que ser igual a x más 2. O sea, estaría desarrollando tan solo esta parte de acá. Pero está omitiendo algunas consideraciones que debe manejar para la base. En primer lugar,